Revisaremos los highlights de la plática del Dr. Paddy Malone. Enfermedad cardiovascular es multifactorial, interviene el VIH y las consecuencias del mismo como inflamación y activación de monocitos y macrófagos, disfunción inmune, toxicidad de las drogas antirretrovirales, el envejecimiento con sus factores agregados como fumar, diabetes, obesidad e inmunosenescencia, que contribuyen con las dislipidemias a potencializar la posibilidad de efectos cardiovasculares. En el estudio DAD se evaluó el riesgo de infarto asociado con exposición reciente o acumulada al tratamiento antirretroviral, específicamente con inhibidores nucleótidos y no nucleótidos de la transcriptasa e inhibidores de la proteasa. De los citrans, pues el abacavir y el DDI son los que más toxicidad demostraron relacionado más a la reciente exposición, seguido de los IPs, que esto es más por exposición acumulada. Muchos son los factores que precipitan el daño endotelial. El rol del monocito, el efecto de la terapia en la activación plaquetaria, el papel de los CD8, así como la microbiota intestinal. Hay varias vías de activación de las plaquetas que generan trombosis y pueden provocar infartos. Una de ellas es el daño endotelial, el papel de colágeno, la glucoproteína GPBI y activación plaquetaria y agregación de las mismas, ocasionando trombosis y finalmente infarto. Hay otras vías de activación como la del ADP, que es difosfato de adenosina, tromboxano A2, epinefrina y trombina. La disfunción plaquetaria, la hiperreactividad plaquetaria que ocasiona en pacientes con VIH tratados con abacavir, puede explicar el incremento y el riesgo reversible de infartos al retirarlos. En el estudio SWIFT demostró que el abacavir multiplica la agregación plaquetaria. Estos estudios confirmaron que el abacavir aumenta la activación plaquetaria. Esto explica el riesgo cardiovascular cuando es utilizado. El papel de la glucoproteína de adhesión GPBI y riesgo cardiovascular en presencia de niveles elevados de colágeno en el grupo de TAF-FTC presentó menor activación plaquetaria a las 4 y 12 semanas que con abacavir y 3-TC. Enfermedad ósea y VIH. Un metaanálisis demostró mayor prevalencia de osteoporosis en pacientes infectados con VIH, 3.5 veces más que los no infectados. Presentan mayor decremento en la densidad ósea. Pacientes tratados con IP comparados con los tratados con inhibidores de transcriptasa. Existe una específica asociación entre tenofovir y el síndrome de Fanconi. La pregunta es, ¿el VIH es un factor de riesgo para una menor densidad ósea? Se realizó un estudio, el UPBIT, prospectivo comparando población VIH contra VIH no negativa, con factores demográficos, historial médico, socioeconómico, estudios de laboratorio, similares para contestar dicha pregunta. Los pacientes con VIH tienen menor densidad ósea, 2 veces más de riesgo según el estudio UPBIT. Se estudiaron todos los factores y riesgos que podían estar asociados, pero se descartaron y se concluyó que el VIH per se es un factor de riesgo para la menor densidad ósea en estos pacientes. La calidad del hueso, el score TBS o score de la trabécula ósea, mide la densidad ósea, pero también la calidad del hueso. Mide la fortaleza del hueso a través de un software. En los pacientes con VIH, la menos fortaleza de los huesos es lo más frecuente. El estudio UPBIT o UPBIT en lo general demostró que no existen diferencias altamente significativas entre pacientes VIH positivos y VIH negativos en relación a frecuencia de fracturas. Como predictor de fractura, la densidad ósea versus el TBS es mejor predictor de fracturas el TBS. El inicio de la terapia antirretroviral está asociado con pérdida de la densidad ósea. La mayor pérdida de la densidad ósea está relacionada a antirretrovirales inhibidores de la transcriptasa reversa. La mayor pérdida de la densidad ósea ocurre en los primeros 2 meses y después tiende a estabilizarse. La pérdida de la densidad ósea a lo largo del tiempo, según el estudio UPBIT, un seguimiento a 96 semanas, no existe diferencia en el rango de pérdida de la densidad ósea entre pacientes VIH positivos y VIH negativos, y refiere que no hay una asociación específica entre antirretrovirales y la declinación de la densidad mineral ósea. El inicio de la terapia antirretroviral y el recambio óseo, la reabsorción ósea es mayor en los primeros 3 meses.
La formación ósea se estabiliza en los primeros 12 meses. Estrategias para mejorar la pérdida ósea. El alendronato para menor pérdida ósea está asociado a la terapia antirretroviral según el estudio APART. La menor densidad ósea ocurre con el inicio de la terapia antirretroviral en relación a diferir el inicio de la misma. Se produce una pérdida ósea más temprana con el tratamiento a base de tenofovir. En el estudio Esmeralda se demostró que los pacientes que continuaron con régimen antirretroviral a base de tenofovir no recuperaron densidad mineral ósea en relación a los que se les realizó cambio de esquemas. El FRAX es una calculadora online de riesgo de fracturas por fragilidad ósea y puede ser una herramienta de apoyo en estos pacientes.